Bueno, entonces ya habríamos explicado de dónde provienen los elementos necesarios para formar los seres vivos, cómo se habrían organizado esos elementos formando las primeras biomoléculas, y debemos explicar cómo esas primeras biomoléculas formaron lo que hoy conocemos como célula, cómo llegaron a organizarse de esta forma. Pensemos que entonces todas esas moléculas estaban en ese océano primitivo, ¿listo? Y muy posiblemente, ¿listo?, aquellas con características hidrofóbicas se habrían organizado de esa forma que vimos, ¿cierto? La parte polar, la parte apolar, formando lo que se denomina como primeras membranas biológicas. De esta forma, entonces, nosotros ya estaríamos viendo un espacio interior con unas moléculas diferentes. En estas condiciones, entonces, esas moléculas diferentes que quedaban al interior, pues podrían haber interactuado entre sí, dando lugar a lo que conocemos como metabolismo. ¿Listo? Ya que pues algunas podrían tener capacidad catalítica, alguna podría asimilarse a lo que hoy conocemos como ácidos nucleicos. ¿Listo? Entonces tendríamos ese esquema. A esta estructura que vemos a la derecha la denominamos como coacervado. ¿Listo? El coacervado es un agregado molecular que tiene una capa que lo diferencia del interior, pues con una serie de moléculas en el interior. ¿Listo? Si nos fijamos y recordamos lo que habíamos dicho de la célula, entonces este coacervado cumple las características de una célula. ¿Listo? Entonces por eso se consideran como precursores celulares. Bueno, entonces, de alguna forma, estos coacervados, ¿sí?, habrían pasado a, pues ya formarse una estructura, una célula procariota primitiva, tal y como decían en el video. Entonces estas células procariotas empezaron a diversificarse, de pronto surgieron unas autótrofas que podrían haber producido oxígeno modificando la atmósfera. Después habría producido un salto desde las procariotas a las eucariotas. ¿Listo? Pero bueno, antes de eso, entonces, pensemos que había una célula primitiva primordial. ¿Listo? La Universal Common Ancestor, LUCA, es esa célula de la que les estoy hablando. ¿Listo? De alguna forma, ese origen común para todos los seres vivos evolucionó en complejidad, se creó el núcleo para la protección del material genético, habría dado los diferentes orgánulos citoplasmáticos. ¿Listo? A este proceso, bueno, entonces Lynn Margulis le denominó como endosimbiosis. ¿Listo? Entonces ese paso de procariota a eucariota, ¿listo?, consistió en alguna forma en la que una célula primitiva se habría fusionado con bacterias fotosintéticas, con algún procariota también heterótrofo. ¿Listo? Esos procariotas con los que se había fusionado la célula primitiva habrían pasado a ser parte de ese otro organismo y habrían conservado su función. ¿Listo? De esta forma, entonces, cuando nuestro procariota primitivo se fusiona con una bacteria fotosintética, habría podido dar lugar a los cloroplastos. ¿Listo? Esa es la teoría endosimbiótica del origen de la célula eucariota. Y a partir de ahí, entonces, habría surgido, ¿listo?, pues toda la diversidad de la vida. Hasta aquí, por favor, entonces, si tienen dudas, preguntas, me escriben por el chat. Bueno, entonces, llegaríamos a la situación donde tendríamos la primera célula. Recordemos lo que habíamos dicho en una de las primeras clases, ¿cierto? Hay organismos que son unicelulares, una única célula va a formar el organismo, y hay organismos que son pluricelulares. En este caso, entonces, las células se van a organizar en conjuntos con funciones y formas similares,
¿listo? Que vamos a denominar tejidos. Los tejidos van a formar los órganos se van a reunir en diferentes sistemas y varios sistemas pues van a poder formar aparatos. ¿Eso? Para finalmente entonces crear un individuo. ¿Listo? Un individuo de tipo pluricelular. Cuando hablamos de individuo hablamos de algo que no puede ser dividido. En este caso entonces requieren de todo ese conjunto de células para estar completo, ¿listo? Para poder entonces tener esa independencia y cumplir con todos los requisitos de un ser vivo. Y ya que veníamos hablando de diversidad, pues bueno, es importante pensar que a partir de ese ancestro común, listo, que teníamos ese Luca, pues han surgido hoy una gran cantidad de especies, listo, pero ¿qué es una especie? Si nos fijamos, entonces, la forma más común de diferenciar una especie, yo les digo, un gato y un perro son de la misma especie, ustedes me van a decir que no, porque presentan una morfología, una forma, unos rasgos físicos diferentes, ¿listo? Antiguamente y en la biología inicialmente se usaba el concepto morfológico de especie. ¿Listo? Entonces aquellos individuos que morfológicamente fueran similares, ¿listo? Pues se podrían agrupar dentro de una misma especie, ¿listo? O harían parte de un mismo grupo. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con este concepto? Bueno, pues que resultó que había especies, como es el caso del trupial, que son muy similares, ¿listo? Y que de pronto pues se diferencian en otros aspectos, como puede ser por ejemplo el canto, ¿listo? Si yo solo me fijo en la parte morfológica, podría caer a un error y pensar que esas dos aves pues son de la misma especie. Lo mismo ocurre con los insectos. Resulta que los insectos están organizados en clases sociales, cumpliendo diferentes funciones y dependiendo de la clase a la que pertenecen, puede que tengan morfologías diferentes, como es el caso de estas hormigas que vemos a la derecha. ¿Listo? Entonces, si yo solo me fijo en la forma, podría llegar a la conclusión errónea de que esas hormigas son de diferentes especies. Y el mismo ejemplo para el de las arañas de cara feliz. Todas ellas son de la misma especie, Listed Pteridion grallator. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todas presentan unos patrones de colores diferentes. Por tanto, entonces en biología no vamos a usar el concepto morfológico de una especie, sino que vamos a usar ese concepto que denominamos biológico. ¿Listo? Entonces, especie van a ser ese grupo de individuos que se pueden reproducir o que se están reproduciendo en la naturaleza y que van a producir descendencia fértil. ¿Sí? ¿Por qué digo que se reproducen o pueden reproducirse? Claro, imagínense el caso que vemos en la izquierda, unas ranas que están separadas por una carretera. ¿Listo? Esta es una barrera grande para un animal de ese tamaño. ¿Sí? Eso implica que las ranas de un lado y las del otro lado, si son de la especie, no se pueden reproducir entre ellas. No, ¿listo? Por eso entonces ponemos ese potencialmente. De igual manera, ¿por qué vamos a decir que van a producir descendencia fértil? Resulta que, por ejemplo, en el caso de las cornejas, ¿listo? La corneja negra y la corneja cenicienta pueden llegar a aparearse y producir polluelos, pero esos polluelos no van a poder reproducirse, ¿listo? Van a ser infértiles, ¿sí? De alguna forma entonces la naturaleza tiene esa última barrera para evitar que especies diferentes se mezclen, ¿listo? Entonces por eso es importante que cuando hablamos del concepto biológico de especie, la descendencia sea fértil. Esto también tiene algunas implicaciones, claro, porque yo no puedo hacer este análisis de reproducción con con organismos que tienen reproducción asexual, con organismos que hoy en día son fósiles, porque no podría hacer ese análisis, pero es el que se usa principalmente en biología. ¿Listo? Entonces, bueno, la organización biológica pasa de las células a los individuos, en este caso pluricelulares. Los individuos pueden organizarse en grupos,
¿listo? Cuando son grupos de la misma especie hablamos de poblaciones, ¿listo? Entonces esos individuos van a coexistir en un tiempo, en un mismo lugar, lo que implica, pues bueno, que van a compartir ciertas propiedades biológicas, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser la época reproductiva, el comportamiento reproductivo, el aprovechamiento de los recursos que hacen, ¿listo? Por eso diremos entonces que tienen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. Como ya veníamos mencionando, entonces hay poblaciones, pero como hay diferentes especies, pues va a haber poblaciones de diferentes especies que convivan. A esto entonces lo vamos a llamar comunidad. ¿Listo? Puede ser, por ejemplo, la comunidad de la selva amazónica, puede ser la comunidad de peces del arrecife de coral, entonces incorporaría todas las especies, ¿listo? Y los ejemplares de esas especies que habitan en ese lugar de peces. Y muy importante este aspecto porque resulta que estamos analizando de dónde proviene toda la biodiversidad, toda esa variabilidad de formas de vida que conocemos hoy en día, ¿cierto? El primer punto para poder estudiar la biodiversidad, y eso pues no se los había comentado, es poder denominarla. ¿Listo? Entonces la nomenclatura se hace siguiendo el sistema binomial de Linneo, que lo inventó pues Linneo en 1753. ¿Listo? Este sistema es binomial porque usa dos términos para identificar una especie. ¿Listo? El primer término, Felis, hace referencia al género, siempre se escribe en mayúscula. Y el segundo término, ¿listo?, hace referencia ya a la especie como tal, es un epíteto específico, ¿listo? Y se escribe con minúscula. Entonces, cuando vayamos a hablar en biología de una especie, hay que poner un nombre compuesto por dos, ¿listo? Como es el del ejemplo, Felis catus. ¿Por qué es importante que usemos los nombres científicos? Porque eso nos va a permitir, entonces, garantizar que estamos hablando de la misma especie, ¿sí? Miren que si yo pregunto por el morrocoy, ¿listo? En diferentes lugares me lo van a describir de diferente forma, ¿listo? ¿Sí? Si yo digo Felis catus, ya van a hacer saber a qué me refiero concretamente y no va a haber lugar a dudas. Los nombres científicos también posibilitan el entendimiento en diferentes lenguas, ¿listo? Entonces, Felis catus es igual en todos los idiomas, ¿listo? Y en todos los alfabetos. El otro aspecto que debemos saber para poder estudiar toda la biodiversidad es su organización, ¿listo? Entonces la taxonomía se encarga de alguna forma de organizar, ¿listo? De plantear grupos donde poder clasificar los diferentes seres vivos, ¿listo? Esto se hace en función de relaciones filogenéticas, en base a estudios moleculares, tiene toda una base, una metodología implícita. ¿Listo? Los grupos o taxones o categorías en las que se suelen clasificar los seres vivos, ¿listo?, van desde los dominios, reinos, filos, clase, orden, familia, género, hasta especie. ¿Listo? De esta forma, entonces, dominio sería la categoría más amplia, ¿listo?, que incorporaría varios reinos. ¿Listo? Entonces, si nosotros miremos, el dominio Eukarya engloba a todos los organismos que tienen células eucariotas. Dentro de ese dominio, nosotros podemos distinguir varios reinos, como es el caso del ejemplo que es el reino Alimania. Resulta que además de tener células eucariotas, van a ser heterótrofos y otra serie de características. ¿Listo? Y así iríamos descendiendo. ¿Listo? Las especies son los taxones más, ¿cómo lo diríamos? Más concretos. ¿Listo? Para pertenecer a una especie hay que tener unas características muy particulares.